Con el doctor Mario Liceche Baudo. Doctor, buenas tardes. Disculpe que lo haya hecho esperar. Estábamos justamente primero, normalmente hacemos el comentario del fallo en sí, después hablamos con los protagonistas. Usted es el defensor del general Ramón Benítez, por eso justamente queríamos hablar con usted, doctor. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Eh, Me alegro mucho. Un saludo a tu compañera de mesa también. Igualmente, Creo que está... doctor. Sí, está Bueno, Liz con nosotros. Doctor, ¿qué pensás de eh, este fallo? bueno, varias cosas pienso, Raúl, porque en primer lugar, llama la atención, poderosamente la atención, el hecho de que la sala penal y en particular el ministro Manuel Ramírez Candia, Ujú. eh, contradictoriamente a lo que en el 100% de los fallos de iguales características, pero 100%, sin margen de error negativo, digamos, que la sala haya sentado el precedente de la improcedencia. No hablemos lo de la admisibilidad, de la improcedencia de recursos extraordinarios de declaración en esta etapa del proceso y bajo estas características, pero en el 100% reitero, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con un fallo. Retumba mucho vos sabés que me dispersa, está un poco alto ahí algo que me escucho yo, Raúl. Ahí ahora, doctor, ahí están. Ah, Mucho retorno parece. ahora sí, el retorno, exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, muy amables. Sí. Y yo sostengo de que este fallo, primero, concebido de esta manera, causa un daño al sistema penal de la República del Paraguay, porque esto abre, por un lado, y en primer lugar, las compuertas para que a partir de este fallo se tengan que replantear las decisiones que forman parte de la uniforme jurisprudencia de la sala penal con relación a los recursos extraordinarios de casación planteados en esta etapa del proceso. En segundo lugar, este fallo tiene varias contradicciones, y es un fallo, desde mi punto de vista, que lo que hizo fue disfrazar la negligencia, la torpeza y también la el manejo de la fiscalía en casos como estos, ¿verdad? En donde se aleja mucho de lo que debe ser la garantía del debido proceso y del principio de la legalidad. Y particularmente me sorprende de que una manipulación de una prueba determinante que fue el producto de una suerte de actitud tipo Gestapo, porque esa es la verdad, hoy reciba este manto de legalidad en donde la propia sala penal, en contradicción con lo que siempre ha sostenido, instala esta determinación con medias verdades y en algunos casos con falsedades, porque yo tengo acá el fallo, que escuché también atentamente, ¿verdad? Y en varios puntos en donde el ministro Candia con su voto pretende justificar a como dé lugar la torpeza de la fiscalía en detrimento de la defensa, violando la garantía del debido proceso, cae en severas contradicciones. Y te voy a señalar. Sí, por favor, doctor. Eh, en primer lugar, reiteradamente, habrás de comprobar lo que te estoy diciendo, reiteradamente en el voto desmenuzado de la letra del artículo 200 y demás pretextos justificatorios, eh, equivocadamente, erróneamente, el ministro Candia sostiene de que la defensa ha atacado la legalidad de esas escuchas telefónicas por la falta de respaldo jurisdiccional. Esa afirmación es errónea, es errónea y es falsa.
porque lo que nosotros hemos sostenido, particularmente esta defensa, la defensa que ejerzo del general Ramón Benítez Amarilla, hemos sostenido de que si bien las escuchas telefónicas, las autorizaciones para grabar las conversaciones telefónicas contaban con resolución judicial respaldatoria, nosotros manifestamos de que se rompió la cadena de custodia de esas pruebas, porque el artículo 200 del Código Procesal Penal, que hoy es descalificado por el ministro Candia, en su real dimensión y en la perspectiva para la cual fue legislado, nosotros hemos sostenido de que esas pruebas son ilegales, porque la desgrabación y la mal llamada interpretación delegaron en funcionarios administrativos de la Senat que ni siquiera forman parte de la estructura del proceso penal en sí. El artículo 200 establece pero con claridad y de manera imperativa lo siguiente. Si querés, leo, doctor. ¿Lee? Sí, dice, el juez podrá ordenar por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intervención de quédate, por sí. favor, ahí, bajo pena de nulidad. Esa es la frase importante. Y continúa después. Bajo pena de nulidad. Sí, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas, dice. Después habla, el resultado solo podrá ser entregado al juez que lo ordenó. Ahí quédate, por favor, Raúl. Sí. ¿Me permitís la interrupción? Sí, claro, por supuesto. El resultado solo podrá ser entregado al juez que lo ordenó. ¿Me entendés? O sea, como es una prueba muy importante que se hace por anticipo jurisdiccional de prueba, solamente el juez de garantías es el que está facultado por la ley de forma a recibir ese material. Ese material, una vez realizado el acto, debe ser entregado, ¿verdad?, lacrado al juez de garantías. No puede ser ni siquiera en el Ministerio Público, ni siquiera el fiscal tiene facultades para desgravar, y menos para interpretar. En este caso en particular, Raúl y Iris, en este caso en particular se delegó una función tan importante consagrada bajo pena de nulidad, en funcionarios de inteligencia de la Senat. Y la Senat es una secretaría, es una unidad que depende del Poder Ejecutivo, que fue creada para hechos punibles graves de narcotráfico, ¿verdad? Pero ocurrido el evento, la orden judicial y la grabación, el fiscal tenía la obligación de entregar ese material al juez de garantía. Y después la norma al final la norma dice, ¿puedo continuar, verdad? Sí, claro, te estoy escuchando, doctor, bueno, sin problema. Bueno, el resultado solo podrá ser entregado al juez que lo ordenó, quien procederá según lo indicado en el artículo anterior. Podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles, y ordenará la instrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Todo eso se hizo a nuestras espaldas. Y al hacerse a nuestras espaldas y en violación de esta norma, automáticamente también se viola la garantía de la defensa en juicio. Y lo que establece el artículo 17, numeral 8 de la Constitución Nacional, que es muy claro. De modo que un fallo de estas características, creo yo, conlleva la arbitrariedad al solo efecto de legitimar un grueso error en que incurrió la Fiscalía, en detrimento de la defensa. O sea, independientemente
y aclaro, independientemente de que pudiera eventualmente el imputado ser culpable o no, hay que cumplir con las formalidades de la ley. Recientemente, en el otro caso donde yo estoy interviniendo, y ustedes saben también, por supuestos errores en las formalidades, se declaró inadmisible la revisión de la sentencia del caso de Ramón González Ares. Sentencia Cierto. definitiva estamos hablando. Y en este caso, minimizan, el ministro Candia minimiza con su voto la gruesa violación no solo del artículo 200, sino de la propia Constitución Nacional y de la garantía del debido proceso y del principio de legalidad para ensayar instalar ya, porque una resolución, ¿verdad?, de que supuestamente nos encontramos ante un sobreseguimiento disimulado, Encubierto. encubierto, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que sea un sobreseguimiento encubierto. Hay que respetar lo que establece la ley. O sea, uno no puede, más aún desde la trascendencia del precedente, ¿verdad?, dictar fallos de esta naturaleza que se contraponen con las decisiones tomadas en forma reiterada, permanente, y en todos los casos en que en estas condiciones llega a la sala penal para, reitero, ¿verdad?, blanquear la torpeza del Ministerio Público, la gruesa torpeza del Ministerio Público. Doctor, Vale decir, sí, te quiero leer nomás, un magistrado no voy a identificar, pero me escribió nomás sobre este tema y me dice, motivo de casación no es. La intersección solo es por orden judicial, no implica jamás desgravación ni interpretación por ningún sujeto procesal salvo el juez. Dichos actos fueron realizados por gente de la Senat dependiente del Ejecutivo sin intervención fiscal ni judicial, dice este magistrado que no voy a identificar, por supuesto. es lo que coincidimos plenamente. Totalmente. Así está concebido el sistema penal. El ministro Candia se equivocó y dictó un fallo en mayoría, porque el ministro Frete se adhirió, no opinó, ¿verdad?, arbitrario, inconstitucional e ilegal, y causa daño al sistema penal, causa mucho daño, Raúl. La posición del ministro Luis María Benítez es la correcta. Y si nosotros queremos construir una república, encima tenemos una democracia de mala calidad, con una corte que se está inaugurando, tiene 3 o 4 años, tienen los nuevos miembros, no podemos permitirnos este tipo de cosas. En todo caso, si yo hubiese sido ministro de la corte, le estiro la oreja al Ministerio Público. Y sí. Porque si el Ministerio Público hace mal su trabajo, ¿cómo van a cargarle a la defensa la negligencia del trabajo desarrollado por el Ministerio Público? ¿Me entendés? Sí, O sea, me hace acordar nomás este fallo de la Corte, la Sala Constitucional específicamente con respecto al caso de Cucho Cabaña. ¿Te acordarás que se anuló la acusación porque no presentaron a tiempo las pruebas? Ahí la Corte le bajó la caña al Ministerio Público. Le dio con sí, todo, sí. me acuerdo perfectamente. Cuando le Yo no dice, sé si, sí, perdón, sí, perdón. no, te digo, hermano doctor, que ahí le dice que realmente ellos no tenían por qué accionar. Al pedo más o menos fue eso, dice la propia corte, le bajó la caña. Y en este Claro, caso, de repente también podría darse. resulta, Raúl, que todos cumplimos un papel importante en la construcción y la consolidación de la democracia. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, allá por el 88, antes de la caída de Stroessner, Me acuerdo, yo estuve por ahí. hemos sido convocados muchos ciudadanos, ¿verdad?, quienes de algún modo se nos consideraba constructores de la sociedad. Y traigo nomás a colación eso, porque ahora estamos con una, ya no incipiente, una democracia que dentro de todo hace agua, pero democracia al fin, ¿verdad? Es el mejor sistema de gobierno conseguido hasta el momento, ¿verdad? Y me parece nomás que todos somos constructores de la sociedad. Ustedes de la posición en donde están, nosotros ejerciendo la profesión, tratando de aportar lo nuestro, porque dentro de todo somos colaboradores, auxiliares de la justicia, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, me parece muy dañino, ¿verdad? Me parece muy perjudicial que se editen fallos
como para caerle simpáticos también a cierto sector de la prensa o de la opinión pública, ¿verdad? Porque la ley es la ley y la ley tiene que ser aplicada en su real dimensión. No se puede estar ensayando fórmulas que hasta rozan lo legislativo, porque este fallo de alguna manera trae aparejado una suerte de legislación, modifica, ¿verdad? Lo que dice la ley. Modifica lo que dice la ley, y esto es muy grave, ¿verdad? Por eso te digo, el ministro Rodríguez Caña, en su afán de justificar lo injustificable, porque enumera y extrae pedazo por pedazo, trozo por trozo, frase por frase, etcétera. El de 200, sí. El artículo 200, y pifió, ¿verdad? Se equivocó. Es un concepto errado, ¿verdad? Y encima que no se ajusta a la realidad, porque desde el momento en que no se le hace llegar al juez el material que va a ser utilizado en un proceso, no estamos ante una ruptura de la cadena de custodia. No estamos ante la contaminación de una prueba importante. No estamos ante la violación de la garantía de la defensa en juicio, porque ¿quién te dice cómo el ministro cambia en su fallo? Va a decir, no hay indicio de que fue alterada la grabación. ¿De dónde saca eso? Si no hay ninguna pericia al respecto. ¿Me entendés? O sea, entiendo perfectamente. Para mí es un fallo, hasta si quiere, no solamente arbitrario, irresponsable, ¿verdad? Desde la arista en que va contra pero el 100% de los fallos del mismo sentido de esta misma sala penal, y construido en base a conceptos absolutamente erróneos y que no se compadecen en la verdad. De hecho, dice, hubo actividad procesal defectuosa, dice. Pero dice que el sistema de números clausus de las nulidades absolutas, es decir, solo tiene este efecto respecto a aquella actividad que en forma específica sea conminada con esta sanción, dice. O sea, ¿y qué dice la ley bajo pena de nulidad, Jaime? Sí. La nulidad, o sea, te leo nomás lo que dice, doctor, no vaya a retarme. No. Siempre me ubican en el papel de retón. No es nada que es lo que te digo nomás. Si te dice que bajo pena de nulidad, todo lo que vos digas después, así como hablaste de bien en términos coloquial, es volaterapia. ¿Verdad? Todo lo que me digas, si te dice bajo pena de nulidad la norma, se tiene que aplicar a rajatabla. No hay manera de interpretar de otra forma. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Ya. Doctor, muchísimas gracias por tus apreciaciones, muy amable de tu parte. A ustedes por este espacio. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Mario Liceche Baudo, él es defensor del general retirado Ramón Benítez.